El director británico Alfred Hitchcock dijo sobre el suspense: se trata de dar al público una información que los personajes de la historia no conocen todavía. Gracias a este principio, el público sabe más que los protagonistas y puede plantearse con más intensidad la pregunta: ¿cómo podrá resolverse la situación? Brian De Palma, que es un gran admirador de Hitchcock y a lo largo de su filmografía tomó muchos de los elementos del cine británico como punto de partida para crear un estilo propio, el principio del suspense está muy presente en sus películas. En una de sus primeras películas, Sisters, una periodista es testigo de un asesinato que sucedió enfrente de su casa. Cuando va a investigar junto con dos policías al edificio, el cadáver ya no estaba y los policías la toman por loca. Pero antes de esta escena, De Palma, utilizando el principio del suspense, ya nos había dado la información de dónde los responsables del asesinato escondieron el cadáver. Luego, cuando la periodista empieza a buscar y se sienta en el mismo sillón donde está escondido el cadáver, De Palma decide hacer un movimiento de cámara que abandona el personaje y muestra el detalle de la mancha de sangre que tiene el sofá, remarcando aún más esta información que él mismo comparte con el público antes que con su protagonista. En Vestida para matar, ya directamente todo el principio del suspense va a estar vinculado con mostrar al asesino muchas veces antes que los personajes noten su presencia. En esta escena, donde el personaje de Angie Dickinson sale del museo, el asesino aparece una vez, dos veces, una tercera vez, una cuarta vez mediante el detalle de su mano con un guante negro llevándose el guante blanco de la protagonista, y una quinta y última vez alejándose mientras sube las escaleras del museo. Pero De Palma no solamente utiliza el principio del suspense para crear suspenso en sus escenas, sino que se apoya en muchos más elementos que veremos a continuación. Para explicar este elemento, vamos a partir de esta escena de la película Carrie. En ella podemos ver cómo, mediante un traveling muy largo, el director nos va a ir mostrando la ubicación en el espacio escénico de cada uno de los tres personajes desde los que se va a contar la escena, es decir, los tres puntos de vista. Primero, la escena parte desde la ubicación de Carrie, el principal punto de vista. Luego, la cámara la abandona y comienza a seguir al personaje que está recogiendo los votos para la elección de los reyes del baile de graduación. A partir de acá, De Palma, volviendo al principio del suspense, va a llenar al espectador de información que Carrie desconoce por completo. Primero, nos da la información de que los bullies están manipulando los votos para que Carrie sea la reina del baile y así suba al escenario. Luego, el traveling sigue y la cámara abandona al personaje que manipuló los votos para mostrarnos la ubicación de Chris, que está junto con su novio Billy orquestando todo un plan para humillar a Carrie. Ella va a ser otro punto de vista importante de la escena. El traveling continúa hasta que la cámara se detiene en Sue, quien va a ser el tercer punto de vista de la escena. A continuación, la cámara hace un traveling hacia arriba y nos lleva hacia un balde con sangre de cerdo que está ubicado encima del escenario. Este se puede llegar a considerar como un cuarto punto de vista, ya que sería el punto de vista tanto de Brian De Palma como del espectador, con quien comparte esta información. A partir de este momento, la cámara, mediante un zoom in, vuelve a Carrie y toda la escena va a pasar a articularse entre estos cuatro puntos de vista mencionados, los cuales van a estar reforzados por tres elementos: el plano subjetivo, el uso de la música y la dilatación del tiempo. Todos estos elementos van a jugar tanto a favor del suspenso que De Palma busca generar en la escena, como también para remarcar cada uno de estos puntos de vista, metiendo al espectador dentro de la subjetividad de los personajes para sentir cómo cada uno de ellos está viviendo la acción que se desarrolla en la escena. En este caso, primero partimos del punto de vista de Carrie y sentimos a través de la dilatación del tiempo, mediante el uso que De Palma hace de la cámara lenta, esa especie de sueño que ella está viviendo, del que no quiere despertar, sintiéndose aceptada por sus pares por primera vez en su vida. Esto está muy reforzado por el plano subjetivo, donde vemos directamente a través de sus ojos cómo se siente y toda la alegría que está sintiendo,
y a la vez la música romántica que se escucha remarca aún más este sentimiento. Luego tenemos el punto de vista de Chris y el sentido con el que se usaba la cámara lenta, el plano subjetivo y la música con Carrie cambia por completo y todo pasa a estar en función del suspenso. A diferencia de cuando pasa al punto de vista de Sue, que siente la misma alegría que Carrie está sintiendo en ese momento. Luego, el punto de vista vuelve a Carrie para pasar al balde, que es el punto de vista del espectador, y pasa lo mismo que con el punto de vista de Chris. Finalmente, en la escena pasa a predominar el punto de vista de Sue en el momento en el que descubre el balde. Todos los elementos, a partir de acá, pasan a estar en función del suspenso. Finalmente, el balde cae sobre Carrie y su punto de vista de cómo estaba viviendo esa situación cambia por completo. Sorry. Volviendo a Hitchcock, en 1960, su película Psicosis decidió estructurarla de la siguiente manera. La película comienza y se nos va contando todos los acontecimientos desde el punto de vista de este personaje. Luego, promediando la media hora, quien había sido la protagonista hasta ese momento es brutalmente asesinada. A continuación, su hermana comienza a investigar su desaparición y pasa a ser el punto de vista y la protagonista de la película. Brian De Palma, tanto en Sisters como en Vestida para Matar, va a estructurar ambas películas de esta manera. En Sisters, el protagonista muere promediando la media hora de película y quien es testigo de su muerte pasa a ser la protagonista. De Palma decide mostrar este cambio del punto de vista mediante el elemento de la pantalla dividida, donde vemos la misma acción dramática desde dos puntos de vista distintos al mismo tiempo. Este elemento lo utiliza mucho en sus películas y también muchas veces en función del suspenso que quiere crear. En esta escena de Sisters tenemos por un lado de la pantalla a la protagonista yendo con los policías a investigar al depto donde ocurrió el asesinato. Y por el otro lado de la pantalla tenemos a los responsables del asesinato limpiando la escena del crimen, generando aún más tensión y suspenso en el espectador, ya que está viendo los dos puntos de vista al mismo tiempo hasta que finalmente se unen todos. En el caso de Vestida para Matar, en la escena del asesinato de la protagonista, podemos ver primero el cambio del punto de vista en el momento en que la cámara la abandona y se acerca al asesino. En ese momento, De Palma lo remarca aún más mediante el plano subjetivo del mismísimo asesino. Todo el resto de la secuencia se cuenta desde el punto de vista de la protagonista hasta que comienza a ser asesinada y, mediante un montaje paralelo, se presenta por un lado a la que va a terminar siendo la protagonista y por otro se ve como la que era la protagonista hasta ese momento muere. Luego se unen ambos puntos de vista, donde, como pasaba en Carrie, De Palma vuelve a utilizar la cámara lenta para generar suspenso. Y, como también pasaba en Sisters, la víctima le cede el protagonismo a la única testigo de su asesinato.